Lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. La palabra rey que nosotros conocemos cotidianamente tiene unas connotaciones diferentes. Asociamos a la persona que es rey o reina con poder, con autoridad en el mundo, con personas a su servicio y que ejerce muchas veces una autoridad injusta y está llena de vanidades, soberbia y riquezas. Pero cuando aplicamos esa palabra a Cristo Jesús, nos encontramos con una versión completamente diferente a lo que podamos llamar reinados o reyes. El reinado de Cristo, queridos hermanos, es una paradoja que solo la podemos entender a raíz de la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida y a través del mensaje que vamos recibiendo en las Sagradas Escrituras. El reinado de Cristo es un reinado de justicia, un reinado de paz, de armonía. Es un reinado que nos habla de una humildad y mansedumbre. Porque nuestro rey, si bien viene del linaje de David, que tiene sus raíces campesinas, un pastor de rebaño, viene de un linaje de obediencia a Dios y temor a Dios. Y ese reinado de Jesús, ese reino nace en un palacio, en un castillo, en una opulencia. Nuestro rey nace en un pesebre. Es el Dios mismo encarnado en nuestra propia realidad humana. Al encarnarse en nuestra propia realidad humana, en nuestras circunstancias, en nuestras deficiencias, en nuestras carencias, viene a dignificar nuestra condición de seres humanos que han sido contaminados con la tentación, la soberbia, la vanidad, la avaricia y todos
las consecuencias que trae el pecado. El hombre está siempre perseguido por el maligno. Siempre está la tentación como un lobo acechando todas las actividades del hombre. Y allí que muchos sucumben hacia esas tentaciones. Y el gran ejemplo lo tenemos, queridos hermanos, en las tentaciones que sufre Jesús en el desierto. El demonio lleva a Jesús a la tentación de decirle: todos estos reinos van a ser tuyos si tú me adoras. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Que tiene hambre, que tiene sed, que está cansado. Solo a Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Todos estos reinos serán tuyos. Jesús no sucumbe ante esa tentación, queridos hermanos, como seres humanos que podemos recibir. La vanidad, el poder, que pusiéramos tener todo a nuestro alcance, le dice el demonio: convierte estas piedras en pan, tú tienes el poder de hacerlo. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos en el Señor, qué fortaleza la que tiene Jesús en esos momentos y circunstancias de hambre, de sed, de cansancio. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante esa necesidad? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa crisis que podemos tener? La tenemos cantidad de ejemplos en nuestro mundo contemporáneo. Miremos las noticias. Miremos lo que está pasando en nuestros países de origen. Muchos se están enriqueciendo ante la tentación de volverse ya no millonarios, multimillonarios, de tener a su servicio muchísima gente, de poder vanagloriarse, de vestirse maravillosamente, de poder ser el centro de atención de los medios de comunicación. Esa vanidad, esa avaricia los permite envolverse en actividades ilícitas. En algún momento involucrarse con los narcotraficantes. Si no se dan cuenta que sus envolvimientos y sus actividades van a traer la muerte, la violencia en muchos hogares. Van a crear grupos mafiosos y van a destruir no solamente a individuos, sino a grupos, a sociedades y a países, naciones. Eso estamos viviendo. Los medios de comunicación se están enriqueciendo precisamente por la vanidad individual. Y ahora cualquier hijo de vecino empieza a ponerse en su fotografía, ¿para qué? Para ser admirado. Para que le lleguen unos cuantos pesos de los comerciantes. Vanidad de vanidades y todo vanidad, menos amar y servir a Dios. La tentación que el diablo le estaba poniendo a Jesús en el desierto, esta tentación que en diferentes modos estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Nuestra iglesia está siendo perseguida. La historia de la persecución de los mártires de la iglesia, de los apóstoles,
se está repitiendo una y otra vez, no lejos de nosotros. Iglesia perseguida, sacerdotes encarcelados, iglesias cerradas para que no se pueda predicar la palabra de Dios, hipócritas y fariseos que fingieron ser cristianos haciendo justicia, velando para los pobres, descubren su verdadera identidad, aprovechándose de la autoridad que pueden ejercer sobre los demás. Queridos hermanos en el Señor de Cristo, últimamente esta semana nos enteramos precisamente de alguien en México que un grupo pide al Congreso prohibir cualquier manifestación cristiana o religiosa a nivel público. Y como dicen los obispos, si el Congreso acepta esa petición de cualquier manifestación religiosa públicamente, se va a perder la identidad y la cultura de nuestro pueblo mexicano. ¿Y cuál fue la respuesta que ha dado el pueblo de Dios en estos momentos? Masivamente, la gente, el pueblo de Dios ha decidido, el pueblo de Dios ha decidido poner pesebres en cualquier lugar donde alguien pueda ver. Qué hermoso. Reflexionando en esta actitud, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta ante las tentaciones que tenemos diariamente en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa vanidad que tenemos ahora? Que ya no nos enfocamos ni siquiera en el valor de la familia, en el valor de las comidas familiares. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué? Porque cuando la familia se reúne alrededor de la mesa a consumir sus alimentos, muchos padres de familia tienen que comer solos. ¿Por qué? Porque los muchachos toman su plato de comida y se van, se encierran en su dormitorio a seguir bebiendo su iPhone y comiendo nada más. Automáticamente, sin poder reflexionar de lo que están recibiendo. El alimento es bendición de Dios y providencia divina. Que el alimento es el recorte, es el producto del trabajo y el sacrificio de los padres. Pero están ensimismados en ese aparatito que está corrompiendo su mente, que está adormeciendo su sensibilidad y que está anulando su capacidad de pertenencia de una familia. Si se reúnen en la mesa, se ignoran uno al otro porque están imbuidos en su aparato. En otras palabras, están anulando la capacidad de armonía, de unión, de familiaridad que pueden encontrar en el hogar. Queridos hermanos en el Señor, esa es la tentación que estamos viviendo en este momento. Y vemos en el Evangelio de ahora no a un rey de gloria sentado en un trono de oro, rodeado de soldados y sirvientes, rindiéndole pleitesía. El rey que nosotros estamos glorificando en este día, que cerramos el ciclo litúrgico, el trono es una cruz. Y su corona no es de oro, ni diamantes, y esmeraldas, y perlas. Su corona es de espinas. Queridos hermanos en el Señor, si nosotros
Somos parte de esa familia real. Y estamos conscientes de que somos del linaje real, porque somos bautizados. Que recibimos las aguas del bautismo y fuimos liberados del pecado original. Pero el sacerdote o el diácono que nos bautizó, inmediatamente tocó ese aceite crismal y lo tocó y nos dijo: por el nombre, yo te unjo con el óleo crismal en el nombre de Cristo Jesús, profeta, sacerdote y rey. En ese momento, queridos hermanos, fuimos adoptados por el Rey de la Gloria, el Creador del universo, el Padre de nuestro Dios Jesucristo, como hijos suyos por la adopción. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos ha hecho nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu, y nos hace herederos al reino de los cielos. Pero para poder ser auténticamente herederos del reino de los cielos, tenemos que caminar en esa dirección, en la dirección del Rey de la Gloria. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Queridos hermanos en el Señor, Jesús es el camino. Jesús es la luz que nos lleva a esa dirección de la eternidad y de la vida. Jesús es la luz que nos lleva, es esa linterna que nos va alumbrando cada día, cada paso que vivimos, construyendo, sí, el reino de Dios en la tierra, para poder vivir como nuestros hermanos en verdadera armonía, en verdadera paz. Debemos de ser mensajeros del amor de Dios. Debemos de ser mensajeros de ese Hijo de María y de José en ese Belén, en ese alrededor de ese pesebre. ¿Y cómo? Mañana celebraremos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen. Pero la presentación de la Santísima Virgen es una consagración de ella misma a Dios, porque está totalmente involucrada en ese círculo trinitario. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Mi alma se regocija. Y la vida de María no es una vida de reinado, no es una vida de lujos, es una vida apegada a su propia realidad, a sus propias circunstancias. Y muchos de nosotros hemos experimentado esa realidad de María, porque somos emigrantes. Y ella fue emigrante. Ella fue a tierra extraña, y moviéndose de un lugar a otro, sabe lo que es desarraigarse para poder seguir adelante. Pero muchas veces nosotros, queridos hermanos, no tomamos en cuenta ese privilegio y le damos gracias a Dios por ese privilegio, y no nos desarraigamos, sino que estamos arraigados a realidades inexistentes. Lo que nosotros debemos de echar raíces, como dice el Salmo 1, ser como árboles plantados a su tiempo junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, que florece y que su hoja permanece. Y eso es lo que tenemos nosotros como cristianos, que estar arraigándonos cada día más ante ese caudal maravilloso que es la vida de Cristo. El agua que produce la vida en Cristo, como le dice Cristo a la samaritana: yo te daré a beber el agua de la vida eterna, y ya no tendrás sed. Pero para poder vivir ese reinado de Cristo, queridos hermanos, tenemos que aprender de Cristo, que dice: sean mansos y humildes de corazón,
mi templo. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Está siempre unido al Padre. Así como yo estoy unido al Padre, quiero que ustedes estén unidos a mí para estar unidos al Padre Jesús. Y esa unión, queridos hermanos, tenemos que experimentarla todos los días. Nuestros hermanos que están siendo perseguidos deben de experimentar esa unión con Cristo. Y como los mártires de la iglesia, tienen que darle esa gracias a Dios por esa oportunidad de ser testigos de Cristo. En este mundo convulsionado, lleno de pecado. Y ahí está la respuesta. Y ahí está la fórmula. El condenado a la par de Cristo, en esa humanidad pecadora, reconoce su pecado. Reconoce que justamente está padeciendo por su pecado. Pero en medio de esa angustia, de esa crisis, de ese dolor, reconoce también quién está a la par de él. Acuérdate de mí cuando estés en mi reino. Queridos hermanos en el Señor, solo con la luz de Cristo, solo con la luz del Espíritu Santo, nosotros podemos ver la verdad de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a compartir con nosotros nuestra naturaleza humana, a padecer con nosotros nuestras humanas circunstancias, dándonos la oportunidad de dignificar nuestra humanidad. Abramos los corazones, como dice el Salmo 23, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, digno y valeroso en la batalla. Él es el Rey. Es importante que nosotros, pues, en esta fiesta, en esta solemnidad que instituyó el Papa Pío XI, en aquellas circunstancias difíciles del mundo en 1925, saliendo de la Primera Guerra Mundial que empezó en 1917, si ustedes pues recuerdan la historia, por el asesinato del príncipe en Sarajevo. Empezó la Primera Guerra Mundial y empezaron los poderes y las injusticias y las persecuciones, y el Papa cambia la fiesta que se celebraba el último domingo del mes de octubre, la instaura a ser el final del año litúrgico. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, queridos hermanos, que si nosotros caminamos en Cristo en medio de estas situaciones convulsivas de dolor, de injusticias, y nos mantenemos fijos en esa ruta de Jesús y de amor, vamos a poder compartir ese reino de Cristo. Y este es el día en que la Iglesia nos está recordando que somos pueblo escogido de Dios. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Y esa dignidad que Dios nos está dando, esa dignidad que a través de la Iglesia estamos recibiendo y hemos recibido, tiene que ser constante recuerdo, diario recuerdo en nuestra vida. Ábranos el corazón para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Jesucristo, nuestro Señor. Somos tabernáculos vivos, queridos hermanos, y este es el mensaje. Procuremos vivir como hermanos, haciendo el bien, con un corazón humilde, abriendo los brazos a aquellos necesitados, corriendo como María, donde está el que me necesita, abriendo nuestra boca como profetas para hablar palabra de Dios y no vulgaridades, o poner nuestros oídos al mensaje de las Sagradas Escrituras y no por los oídos a las cosas mundanas y perversas que se están recorriendo en los medios actuales, en los medios de comunicación. Seamos la respuesta de Cristo a este mundo y cambiaremos
faz de la tierra, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Queridos hermanos en el Señor, démosle gloria a Dios y cantémosle desde lo profundo de nuestro corazón en agradecimiento. Que viva Cristo Rey. ¡Viva!